Damos gracias al Señor porque nos permite hoy estar vivos y listos para recibir de Él y poner en obra la palabra, ser obedientes al Señor. Mateo capítulo 26, hemos estado en estos últimos domingos hablando sobre estos acontecimientos finales en la vida sobre esta tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y hace 8 días hablábamos cómo hay diferentes formas de las personas de valorar quién es Jesús y qué es lo que ha hecho en nuestras vidas. Y vimos el pasaje donde Judas decide traicionar al Señor y lo vende literalmente por 30 monedas de plata, que era el salario de un jornalero. Algo increíble porque lo valoró en muy poco. Y como hubo una mujer que vino y lo ungió, entendiendo los tiempos que ella estaba viviendo y los tiempos que venían en cuanto a la crucifixión y sacrificio de nuestro Señor por nosotros. Y ella valoraba tanto al Señor que tenía un perfume de alto en un frasco de alabastro, y dice que lo rompió y derramó ese perfume desde la cabeza del Señor, ungiéndolo para su sepultura. Y nosotros, el Señor nos reta a valorar de veras en lo más que podemos quién es Jesús. Porque muchas veces decimos soy cristiano y sí lo valoro y estoy agradecido, agradecida, pero con nuestras actitudes, con nuestras formas de ser cristiano, valga la expresión, demostramos que valoramos algunos poquito, otros regular, otros mediano y algunos más al Señor, de tal forma que es notorio y visible en nuestra vida cotidiana, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo administramos nuestro tiempo, cómo llevamos nuestra familia, nuestro negocio, etcétera. En todo se nota cómo valoramos nosotros al Señor, sobre todo en cuanto le obedecemos. Yo estoy hoy agradecido con el Señor porque muchos hermanos llegaron antes de las 10 a su clase y pues fue un cambio de 2 horas a la dinámica que teníamos, y digo gloria a Dios. Y en pequeñas cosas o en grandes cosas nosotros demostramos que tanto valoramos al Señor y lo que el Señor hizo y sigue haciendo por nosotros, porque Él sigue intercediendo por nosotros en los lugares celestiales, sentado a la diestra del Padre, hermanos. Así que hoy vamos a seguir, y hoy le he titulado La perfección de Jesús, aunque voy a tomar desde el versículo 30 de Mateo 26. Pero lo que el Señor me puso en mi corazón fue resaltar esto para seguir tocando nuestras mentes, tocando nuestros corazones, y que podamos de veras crecer en este punto de valorar más al Señor. ¿Cuántos creen que estamos aquí por su gracia? Eso sería un motivo de cada día son nuevas sus misericordias, dice la Escritura. Bueno,
Mateo capítulo 26, versículo 30, después de celebrar la Pascua y de que el Señor instituye la cena del Señor que conocemos hoy, el domingo de resurrección vamos a tener, vamos a participar de los elementos de la cena del Señor, recordando lo que Él hizo por nosotros. Pero aquí, después de eso, salieron de la cena y se fueron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo: todos ustedes, qué tremendo, eran ya nada más 11 discípulos, porque Judas ya había salido. Pero los 11 discípulos, el Señor les dice: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas. ¿Dónde está escrito? Zacarías capítulo 13, versículo 7, era una profecía que Dios había dado de lo que iba a suceder en esa Pascua. Porque Jesús en el Evangelio de Juan dice que Él es el buen pastor. Ahí encontramos los 7 yo soy de Jesús, y uno de ellos es: yo soy el buen pastor. Y entonces Él les dijo: ustedes me van a dejar solo. ¿Qué impacto pudo haber causado en ellos esto? Bueno, ellos confiaban en ellos. Por eso nosotros no debemos confiar en nosotros, debemos confiar en el Señor, hermanos. Debemos fortalecernos en el Señor, porque aquí nos demuestra que humanamente, ¿cómo somos? Muy débiles. Y eran 11 varones que habían estado con el Señor por años, aproximadamente 3 años, viendo cosas gloriosas, y sin embargo eran débiles. De hecho, la Biblia dice que la carne es que débil. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ellos le respondieron: no, Señor. Pedro fue el primero. Le dijo: aunque todos estos, o sea, los 10 restantes, aunque ellos se escandalicen, yo no. Y a veces así somos, ¿no? No, a mí no me pasa, yo esto, yo aquello. Y confiamos demasiado en nosotros mismos. Y Jesús le dice: Pedro, fíjate lo que te voy a decir. De cierto te digo, o sea, pon atención, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro todavía se sentía muy firme. Y dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ahora, dice que todos los demás discípulos, ¿qué hicieron? Lo que dice Pedro, nosotros también. Si es necesario que muramos contigo, estamos dispuestos, no te vamos a negar. Ahora, quiero resaltar esto: eran sinceros. ¿Ustedes creen que eran sinceros o no? Claro que eran sinceros. Amaban al Señor, lo respetaban, lo valoraban, al grado de decir: si es necesario morir contigo, estamos dispuestos.
¿Cuántos están dispuestos a morir por el Señor? El asunto es que pues, no tenemos riesgo de muerte. Y muchas veces, yo no dudo en los que dijeron que sí, pero ¿hasta cuándo comprueba uno qué tan firme estaba? Hasta que llegue el momento. Y fíjate lo que hace Jesús ante el nunca de Pedro y de los otros discípulos. Le dice: esta noche. Él conocía sus corazones, que lo hacían sinceramente, pero él sabía lo que iba a pasar. Esta noche tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. No, Señor, yo prefiero morir que negarte. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Por eso el corazón hay que tenerlo en el Señor. Porque estaban solo a unas horas de confirmar que lo que el Señor les había dicho era cierto. Y dice el relato en el versículo 36 de Mateo 26. Jesús ya no les dijo nada más sobre eso, él ya sabía lo que iba a suceder. Dice que entonces llegó Jesús a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Una prensa donde se sacaba el aceite de la aceituna. Y entonces dice que llegaron ahí a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy un poco más adentro y oro. ¿Qué hacía Jesús constantemente, hermanos? Oraba. Pero ¿por qué él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, oraba? Porque él necesitaba estar en comunión con el Padre. Hablaba con el Padre continuamente. Encontramos una cantidad impresionante de pasajes donde él se retiraba y oraba. Y llama a 3 de sus discípulos, que uno es Pedro, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran hermanos. Y Pedro a ellos los llama y les dice: vengan conmigo a donde voy a orar. Y dice la palabra que Jesús comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense conmigo, Pedro, Juan y Jacobo, y velad conmigo. Era noche, pero no tan noche. ¿Cuántos saben que el Señor nos entiende cuando nos angustiamos, cuando nos entristecemos, cuando hay algo que nos hace sentirnos de esa manera? Él nos entiende en todo. Si alguien piensa que Él no te puede entender en ciertas cosas, pero yo soy mujer y él era hombre, Él te entiende en todo. Entiende a los hombres, entiende a las mujeres. Todos fuimos creados por medio de Él y para Él. Así que Él sabe, pero Él vivió todo lo que el ser humano en general vivimos aquí en esta tierra. Así que había una angustia en su alma
porque Él sabía que iba a ser una ofrenda por el pecado de nosotros. Y entendía lo que esto representaba. Y creo que aquí nos falta también a nosotros expander, extender, estirar nuestra mente y nuestro corazón para poder entender no solo que murió por nuestros pecados, porque esa es una verdad y que debemos tenerla muy presente y muy firme, pero entender lo que esto representaba para Jesús nos puede ayudar mucho para ponerlo en el lugar que a Él le corresponde. Si el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nosotros deberíamos exaltarlo hasta lo sumo en nuestras vidas y estar sujetos a Él y estar dispuestos a ser guiados por Él y corregidos por Él. Su angustia no tenía nada que ver con el temor carnal a los tormentos de la cruz y del maltrato tanto de los religiosos como de los soldados romanos. ¿Cuántos saben que el dolor físico es temporal? Ese, pues lo más que puede durar es hasta el día que nos vamos con el Señor. Pero el pecado, si alguien no se arrepiente y confía en Jesús como su único Señor y Salvador, no es temporal. Lleva a las personas a la destrucción eterna. Por eso el énfasis de esta angustia, de esta condición en la que estaba Jesús aquí en particular, no era por el dolor físico. Lo iban a maltratar terriblemente, pero eso se iba a acabar. Cuando Él murió ahí en la cruz, se acabó su sufrimiento en lo físico y también en lo espiritual, pero quiero hacer esta aclaración, que eso no tenía nada que ver con la cuestión de su sufrimiento, de su padecimiento físico. Por eso decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Qué tremenda lección del Señor. Se vale pedirle al Señor: oye, Señor, yo no quisiera pasar por esto, yo no quisiera tener que hacer esto o X cosa, yo no quisiera discutir o tener conflictos con mi familia por mi fe. Pues para algunos podría ser válido. Para los que ya tenemos años, ya sabemos que eso es parte de la vida cristiana. Pero no se haga lo que yo quiero, no quiero que me quite los problemas, yo quiero hacer tu voluntad. Y Jesús nos enseña cuál es la actitud correcta. Señor, estoy pasando por esto con un propósito. ¿Cuántos saben que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien? No se haga como yo quiero, sino como tú quieres, porque yo sé que al final tú vas a actuar a nuestro favor. Pero aquí quiero resaltar algo. Nosotros que somos pecadores, ¿cuántos aquí han pecado? No hay justo ni aún uno que haga el bien y nunca peca. Y ahorita que ya somos cristianos, pues eso ha disminuido drásticamente. Lo digo en mi caso personal, pero
supongo que en cada uno de los que hemos caminado ya con Cristo. Porque seguimos con la tendencia a pecar, pero debe ser cada vez menos. Pero fíjate, nosotros estamos acostumbrados al pecado desde chiquitos, y a los bebés hay que enseñarles a obedecer porque son desobedientes. La desobediencia es un pecado. Y hay que enseñarles a respetar a los demás, a los hermanos y a los demás, porque no respetan. Y a no codiciar el juguete del otro niño porque lo codician. Y esos son pecados. Aparte de que traemos desde el vientre el pecado conocido por el pecado original desde Adán y Eva. Y se van acumulando nuestros pecados desde la niñez. Para quien dice que el ser humano es bueno por naturaleza, pues, que vea a un niño. Y si tú lo dejas sin instrucción, corrección y educación, al rato es un joven terrible y puede llegar a ser un hombre terrible. Así que mira, que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Cuántos dicen ayúdanos, Señor? Nosotros, como vivimos en un mundo lleno de pecado, como hemos pecado mucho y ahora seguimos todavía pecando, no podemos entender completamente lo que significó para Jesús, porque Él nunca cometió un pecado. De hecho, el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice que al que no cometió pecado, al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces Él se va un poco más adentro ahí en el huerto. Él no llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo a que estuvieran junto a Él, porque no iban a entender en ese momento todo lo que estaba pasando en Jesús. Tenía que pasar esto Él solo. Ahora, su oración de ninguna manera representa un deseo de volverse atrás, de ninguna manera. Él había anunciado su muerte en varias ocasiones. Ya vimos que en Mateo 4 veces les anunció que iba a morir y que era necesario que Él padeciera. De hecho, en Juan capítulo 12, versículos 27 y 28, es un poco más explícito y dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía que para eso había venido. Y yo digo, gloria a ti, Señor. Él sabía que no podía ser librado ni de ir a la cruz, ni de cargar con los pecados de todos nosotros. Ese era el propósito preciso por el cual Él había venido a este mundo. 30 años prácticamente de silencio del Señor. En la Biblia encontramos solo cuando a los 12 años subió a celebrar la fiesta de la Pascua y se encuentra hablando ahí con los religiosos, que se quedaron sorprendidos. Pero Él venía con ese propósito al mundo. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, mas el mundo
no lo conoció, lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1, versículo 9 en adelante, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay algo que debe identificar cada uno de nosotros. Jesús no quería hacer nada contrario a la voluntad del Padre. Y nosotros deberíamos imitarlo a Él. Y cada mañana decirle: Señor, yo hoy no quiero hacer nada que vaya en contra de tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero nosotros nos podemos salir de ese propósito y hacer mi voluntad, hacer lo que yo prefiera o bien me parezca. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que recibió Jesús a su oración delante del Padre? Diga: ninguna. No hubo respuesta. ¿Alguien tiene una oración que no tiene respuesta? Puede ser que el Señor te responda algún día o no, pero no dejes de orar. Si es algo conforme a la voluntad de Dios, no dejes de orar. Pero Jesús no recibió respuesta. El Padre en varias ocasiones se había manifestado de una manera impresionante hablando acerca de Jesús. Y aquí estaba solo Jesús, retirado un poquito de sus discípulos, hablando con el Padre, y el Padre no le contesta. Y este silencio lo que nos deja ver es que el Padre estaba reconociendo que no había forma o otra forma de justificar a toda la humanidad culpable y pecadora. No había otra. Solamente que Cristo, el impecable, intachable, el puro, el perfecto Salvador, muriera como nuestro sustituto en esa cruz, hermanos. Eso era nuestro Señor Jesucristo. Era intachable. Era perfecto. Era puro. Nunca tuvo una mala intención, un mal pensamiento. Era totalmente puro. Mira, a veces decimos, bueno, son palabras que sí suenan bien, pero ¿a qué se refería con la pureza del Señor la Escritura? Isaías capítulo 6 nos deja ver uno de los acontecimientos aproximadamente 700 años antes de que Jesús viniera, donde Isaías dice que después de que murió el rey Usías, él vio al Señor. Estaba en el Espíritu, igual que Juan en la isla de Patmos, estaba en el Espíritu. Y Pablo también dice que estaba en el Espíritu. Y dice que Isaías vio al Señor. ¿Dónde estaba? Sentado en un trono alto y sublime. Ahora, ¿quién estaba ahí? Diga: Jesús. Y dice que estaba sentado en un trono alto sublime.
y que en ese lugar, dice, sus faldas llenaban el templo, pero en ese lugar, por encima de él, había serafines. Son seres espirituales que, dice este pasaje, tenían 6 alas, o sea, 3 pares de alas. Y uno al otro, no dice que eran 3, nada más dice que había serafines. Pudo haber sido o es una cantidad impresionante de seres. Y dice que el uno al otro daban voces diciendo: Él es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Dale un aplauso al Señor. Ese es nuestro Jesús, hermanos. Toda la tierra está llena de su gloria. Él es santo, santo, santo. No hay nadie como Él. Por eso nadie podía morir por nuestros pecados. Esa es lo intachable de Jesús. Eso es la perfección de Jesús. Y cuando vio esto, Isaías, cuando vio la santidad del Señor, cuando entendió cómo es Dios y cómo somos nosotros, eso le produjo una profunda convicción de pecado. Y lo demuestra con sus palabras, diciendo: ¡ay de mí! Era un ay de ¿qué me va a pasar? Ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos. ¿Habla uno cosas que no le agradan a Dios? Sí. Eso es una expresión para hablar de muchas otras cosas. Pero escucha lo que hablamos muchas veces. Y habitando en pueblo, ¿cómo? Igual. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Qué escuchamos a nuestro alrededor? Entonces él dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y el Señor manda uno de sus seres espirituales, y es una ilustración de cómo Él le perdona sus pecados en ese momento. Dice que puso un carbón en sus labios y le dijo: ya vi tu actitud de arrepentimiento, de reconocimiento de cómo eres y cómo soy yo. Y ahora, si entendiéramos lo mismo que entendió Isaías, no seríamos tardos para arrepentirnos y pedir perdón cuando hacemos algo mal. Como primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, si viéramos la santidad de Él y nuestra condición cada vez que pecamos y ofendemos a Dios, rápido nos arrepentiríamos y pediríamos perdón. Lucas capítulo 9, los discípulos tuvieron la oportunidad de ver esto. En el versículo 28 dice que Jesús había tomado antes a Pedro, a Juan y a Jacobo también, y había subido a un monte a orar. Y dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Ellos pudieron verlo visiblemente también. Lucas 9:29 dice: y en tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos
y resplandecientes. Mira, la gloria de Jesús, su santidad afecta los vestidos, afecta todo a su alrededor. Dice que resplandecían sus vestidos. Moisés tuvo una experiencia en medio de la gloria de Dios allá en el monte Sinaí. Y él le dijo: muéstrame tu gloria. Pero en otra plenitud pedía él. Y le dijo: no lo puedes soportar. Pero te voy a meter aquí en la hendidura de la peña y voy a pasar. Y cuando bajó Moisés, ¿qué sucedió con él? Dice que su rostro resplandecía de tal manera que las personas que lo veían no aguantaban esa luz. Solo de estar en la presencia, en la gloria de Dios, hermanos. ¿A dónde voy con todo esto? Que esto nos puede ayudar a entender por qué Jesús estaba clamando, por qué estaba angustiado. El santo, 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 el perfecto Señor, el intachable, no había nada de qué acusarlo malo, iba a recibir la carga de todos nuestros pecados. ¿Cuántos crees que son? Así que, ¿por qué no cierras tus ojos un momento y piensa en esto? Señor, yo me he quedado ahí. Le digo: Señor, yo quiero entender mejor quién eres tú y cómo eres tú, y cómo estuviste dispuesto a que literalmente toda esa carga de pecados, esa inmundicia de nuestros pecados, fuera puesta sobre ti, para que yo pueda acercarme ahora a ti y tener vida eterna. No quiero quedarme limitado, porque si lo puedo entender y vislumbrar de una manera más amplia, muchas cosas van a cambiar en mi vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira, Hebreos nos dice que al día siguiente Jesús iba a llevar los pecados de muchos, de todos los que creemos en Él. La ira divina iba a ser derramada sobre Él. Fíjate, al que no hizo nunca nada malo, al impecable, al intachable, al puro, al santo Jesucristo, la ira de Dios, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte, o sea, es la ira de Dios, iba a ser derramada, iba a caer sobre él. Eso era lo que lo tenía más angustiado que cualquier otra cosa. Isaías 53, versículo 9 y 10 dice que aunque nunca hizo maldad. Todos estos pasajes son redundantes para que veamos cómo la Escritura nos habla de su pureza. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, que era de lo que hablaba Isaías en su caso particular. Con todo eso, Jehová, Dios el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
¿Qué significa expiación? El sacrificio de expiación se hacía una vez al año para quitar los pecados del pueblo, a través de un tercero, que era un corderito o un otro animalito sin mancha, sin contaminación, perfecto, que nos estaba hablando desde antes de Jesucristo. Pero ahora era el Cordero de Dios, perfecto, poniendo su vida en expiación por nuestros pecados, al que no conoció pecado. Este fue el precio por nuestra salvación. Y Jesús lo pagó completo, totalmente. En nuestra salvación Él hizo todo. Él dijo: consumada es la salvación. En sus últimas palabras, consumado es, y entregó el Espíritu. Nosotros en nuestra salvación lo único que hacemos es creer en su obra sustitutiva por nosotros. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Hermano, si no apreciamos eso, somos cristinos, perdón por la expresión. Esto nos cambia todo. Cambia nuestras quejas, nuestras murmuraciones, nuestras inconformidades, y decimos: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Tú mereces toda la gloria, toda la honra, y mereces todo de mí. Yo te pertenezco, Señor. Pero a veces decimos: no, ahora yo me pertenezco a mí. Ahora sí, Señora, ¿qué quieres que haga? No, te pertenezco totalmente por toda mi vida. Pablo lo entendió de esa manera. Y en cuanto cayó al piso y entendió quién era Jesús, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dedicó su vida por completo a glorificar el nombre de Jesucristo, a levantar y exaltar el nombre de Jesucristo. Si entendiéramos quién es Él y cómo era Él, otra cosa pasaría, hermanos. Hoy en muchos medios cristianos hacen cada cosa que para nada glorifica al Señor. No han entendido que Él es santo, sigue siendo santo hoy en día y nunca dejará de serlo. Mateo 26, regresamos, versículo 40 y 41. Dice que volviendo a los discípulos, ¿cómo los encontró? Como tú comprenderás. Hermanos, muchas veces podemos estar literalmente dormidos o dormidos, aunque con los ojos abiertos, en cuanto a estar velando y orando, porque el Señor los había llevado a que lo acompañaran, que ellos oraran lo que el Señor les pusiera en su corazón. A ellos les dijo: mi alma está angustiada. ¿Qué debieron haber hecho? Padre, fortalece a nuestro Señor. Pero ¿cómo estaban? Durmiendo. Voltea y dile al de al lado: y Él les dijo: la carne es débil. Aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Pero no es una justificación. O sea, no creas que Jesús está justificando lo que estaban haciendo los. O sea, les estaba diciendo: tengan cuidado porque la carne es muy débil y podemos caer en cosas que no deberíamos de hacer. Y yo no me burlo de ellos, ni los señalo, ni digo: ay, míralos, porque tú y yo no somos mejores. Y nosotros ya tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y nos da poder.
Pero a veces como que decimos, le apago y yo me duermo. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor como, Pedro, no han podido velar conmigo 1 hora? ¿No han podido orar conmigo 1 hora? Una vez un pastor de hace muchos años que conocí, estaba yo en este tema de la oración y cómo es una de las prácticas cristianas que nos bendice mucho. Y le dije, oye, ¿cómo? Dijo, no, eso es para el que tiene el don. ¿Qué no fuimos todos llamados a orar? Todos, diga todos. Así que no, si el Señor estuviera aquí dijera, así que no han podido ni siquiera orar 1 hora. Así que no han podido ni hacer esto o aquello. Ay, imagínate como la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1 del Señor. También es, aunque ya es resucitado, pero nos deja ver su gloria, su pureza, su perfección. Su pelo blanco como blanca lana, su rostro resplandeciente, sus ojos como llama de fuego, su vestido reluciente, sus pies relucientes como de bronce bruñido. Ese es nuestro Señor, hermanos, antes y después de la resurrección. Pero hubo un momento en la historia de la humanidad donde fueron cargados los pecados de nosotros sobre Él. Y Él viene, los encuentra dormidos y versículo 42 dice que regresó para orar por segunda vez. Fíjate, regresó delante del Padre. ¿Cómo era lo que Él sentía ante su santidad, su perfección? Saber que iban a ser puestos los pecados sobre Él. Si tú revisas el pasaje, nunca se refiere a los dolores físicos. Y Él dijo, si es necesario, beberé la copa de todo esto. Y regresó, y ¿cómo los encontró otra vez? Durmiendo. ¿Será débil la carne, hermanos? Si entendemos dos cosas: ¿quién es nuestro Señor en la plenitud que podamos ver? ¿Quién era aquel hombre llamado Jesús de Nazaret? ¿Y cómo somos nosotros? Muchas cosas pueden cambiar. Les acababa de decir, velen conmigo, mi alma está angustiada. Estoy a punto de pasar un momento indescriptible. ¿Y cómo estaban otra vez? Durmiendo, como tú comprenderás. ¿Sabían que hay gente que tiene la facilidad de poner, ahora sí que como en las computadoras, los ojos abiertos, pero están como, les pasas la mano pero espiritualmente muchas veces así estamos. Vemos cómo este mundo se cae a pedazos por los pecados y nosotros durmiendo. Así que regresó y los encuentra durmiendo otra vez. Y se va otra vez a orar, fíjate, 3 veces fue a orar delante del Padre. Y regresó y otra vez, ¿cómo estaban?
dormidos. Wow. Y les dice, ¿saben qué? Duerman y descansen, ya. Perdieron su oportunidad de orar conmigo o de orar por mí. Ya. Lo que sigue, porque los acontecimientos se iban a seguir dando muy rápidamente ya. Y les dice con mucha claridad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado ¿en manos de qué? De pecadores. Ya podría decirse que se oían los pasos de ese gran grupo que venía a prenderlo. Y entre ellos, ¿quién venía? Judas. Y les dice Jesús, ya levántense pues, vámonos. Él ya sabía que ya venían para prender. Y los levanta y les dice, vámonos. Jesús nunca intentó huir. Hubo ocasiones en que quisieron despeñarlo en una ocasión, pero no había llegado su tiempo, ni era la manera en que iba a morir. Y dice que atravesó de largo entre ellos. Yo creo que se quedaron, ¿qué pasó? Porque todo debía ser en el tiempo perfecto de Dios. Y hoy es el tiempo perfecto de Dios para nosotros, hermanos. Para glorificarlo, para servirlo, para levantar su nombre y para bendecir a otros. El día que te mueras ya no vas a poder hacerlo. Él iba a enfrentar a esta turba, esta multitud. Así que yo cuando estaba preparando esto, me quedé un tiempo meditando en lo que él había sentido y digo, Señor, no puedo sentir lo que tú sentiste, pero ayúdame a entenderlo un poquito más. Y lo único que pude hacer es, gracias por lo que hiciste por mí, Señor. Amplía mi capacidad de entendimiento, pero entre más puedo entender, yo te digo gracias, Señor. Versículo 44 de Mateo 26. No, ya pasamos ahí. Versículo 47. Mientras todavía hablaban, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. ¿Cómo venían? Con espadas y palos. Ahora, ¿cuándo habían visto a Jesús ser agresivo? Muchos dicen, no, cuando limpió el templo. No fue agresivo, no golpeó a nadie. Lo que hizo fue hacer lo que tenía que hacer, limpiar el templo, que habían vuelto una cueva de ladrones ahí, y el templo es casa de oración. Y Jesús es consumada su traición por parte de Judas y arrestado en Getsemaní. Mira, ¿cómo explicamos esta actitud de venir en una turba con espadas y palos contra Jesús, que nunca hizo maldad, hizo puros bienes, ayudó, resucitó a la viuda al hijo de la viuda de Naín, la volvió a alegrar a esa mujer que se había quedado sola. Resucitó a Lázaro, muchos lo sabían.
sanó leprosos, ciegos de nacimiento, ciegos que después perdieron la vista, cojos, mancos, paralíticos. Había hecho bienes, había bendecido a la gente. Y venían con palos. ¿Alguien le han dado palos? Palos y espadas, como contra un delincuente. ¿Cómo explicamos esto? Pues no hay explicación más de que la depravación del ser humano, hermanos. ¿Ustedes ven la depravación del ser humano hoy? Es tremenda. Y Judas, ay, no quiero decir, pero se muestra de una forma como un canalla. No sé qué palabra usar. Porque viene y le da un beso al Señor. Él les había dicho que a quien besara, porque en la noche podrían haber confundido a Jesús. Vestían muy similar. ¿Cuántos saben que Jesús dice, no, es que traía una túnica que valía muchísimo? Él se vestía como, igual que sus discípulos. Él vivía en la región de Galilea. Entonces podrían haberlo confundido y él les dijo, a quien yo bese, ese es. Con un beso traicionó al Señor, del que nunca recibió ni siquiera un maltrato, nada, nunca lo menospreció, nunca lo hizo menos. Era el tesorero del grupo. Con un beso. Por eso, cuando hay algunos conflictos así, luego es el beso de Judas. Un beso como señal para entregar a su Señor. Y cuando llegó con el Señor, versículo 49, pues él sí lo conocía perfectamente. Judas le dijo, salve maestro, y luego lo besó. Y la expresión en el original de aquí lo besó, dice que lo besó efusivamente. No fue un besito de meh. No, lo besó efusivamente. Con un beso entregaba al Maestro, al Mesías, al Salvador, al Santo. Cuando Jesús le anunció el ángel a María que Jesús iba a nacer, ¿qué le dijo? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, pongamos atención a esas expresiones. El santo ser que nacerá. Y entonces Pedro, versículo 51, dice que sacó la espada que traía. Ahora, muchos han hecho unas teorías de que ¿por qué andaba armado? No andaba armado. La espada también se usaba en la vida cotidiana. Si necesitabas hacer una fogata, pues con la espada cortabas la leña. Si cruzabas por un lugar donde había maleza, con la espada limpiabas. O donde iban a pasar la noche, con eso limpiaban. O si sale una víbora, pues con la espada. Tenía muchos usos. Pedro no andaba armado para pelear. Nunca había peleado. Pero bueno, algunos han dicho cosas. Pero dice que sacó la espada porque vio la agresión y él pudo ver cómo venían contra Jesús. Y dice que de los más cercanos estaba, creo que es Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y dice que le tiró un golpe y le cortó la oreja. Seguramente su intención no era cortarle la oreja, pero bueno, le
cortó la oreja. ¿Y qué hizo Jesús? Pedro no. ¿Cuántos saben que en el reino de Dios nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios? Por eso dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestras armas son la oración, la obediencia al Señor. Mira, el que obedece al Señor está bien armado. El que confía en su salvación, el yelmo de justicia, etcétera. El escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Y la espada, pero del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Jesús vuelve a mostrar su gloria. En medio de esta agresión irracional contra él, con palos, con espadas, él recoge la oreja de Malco y se la pone. Era para que todos se hubieran impactado, ¿no? Y decir, ¿cómo vamos a hacerle esto a este hombre que aún en momento así sigue bendiciendo? El que a hierro mata, ahí está para los cristianos que andan de revolucionarios, ¿no? En el reino de Cristo las victorias no se logran por medios carnales. Así que Jesús sigue mostrando su gracia. Si Jesús hubiera querido defenderse, dice ahí el versículo 53 y 54, ¿qué hubiera hecho? Hubiera dicho, Padre, envíame 12 legiones de ángeles. Si consideramos las legiones romanas, estamos hablando 72,000 ángeles. Mira, un ángel, ¿qué puede hacer? Imagínate 72,000 ángeles. Ahora, en el cielo hay millones de millones de millones de ángeles. Pero él sabía que para esa hora había llegado. Y termino, versículo 56. Los discípulos, al darse cuenta que su maestro, que Jesús no se iba a librar de esta situación, todos ellos huyeron llenos de miedo. Se quedó solo el Señor. Después Jesús es llevado con Anás, que no debió haberlo llevado con él, pero él pasó de juicio en juicio. Era el suegro de Caifás, que era en ese momento el sumo sacerdote. Después fue llevado con Caifás. Y el único que lo siguió, ¿quién fue? Pedro. Y estando ahí el concilio, que fue irregular su reunión, ellos, sus reglas eran no reunirse de noche el concilio. Pero lo que querían era acabar con Jesús, que era un peligro para ellos. Para ellos, para nosotros es una bendición. Y lo acusaban, pero no encontraban de qué acusar. Hasta que encontraron 2 falsos testigos que dijeron, él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reedificar. Y luego Caifás, Jesús no le respondía, y Caifás le dice, te conjuro. O sea, cuando un sumo sacerdote hacía eso, el que estaba delante acusado tenía que contestar. Dinos si eres el Hijo de Dios. Dijo, tú lo has dicho. Oh, eso es una blasfemia, es reo de muerte. Y desde ahí ellos lo sentenciaron a muerte. Y Pedro estuvo ahí y llegaron 2 muchachas, porque fueron, ¿tú eres de los de él? No.
Y otra muchacha, ¿tú eres de los de él? No. Y otra vez es confrontado y dice que hasta maldijo, vociferó. ¿Qué tal somos, hermano? ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdanos? Señor, ayúdanos. Así que yo le pido al Señor que yo pueda conocerlo más, pero que tú también lo puedas conocer más, porque muchas cosas van a pasar en nuestras vidas, en la congregación, en nuestra familia y en nuestro entorno, porque no seremos iguales. Si vemos lo que Isaías vio, si vemos lo que Pedro y Jacobo y Juan vieron en el monte de la transfiguración, si vemos lo que Juan vio, si vemos lo que Pablo vio, ya no lo dejaron aquí para que lo veamos. Solo el que no quiera ver, pues es otra cosa. No, yo solo que lo vea físicamente, te mueres, hermano. Digo, si cuando a Moisés estaba la llama ahí, le dijo, quita el calzado de tus pies porque estás en tierra santa. Ponte de pie, hermano. Yo no sé si en alguna ocasión hemos dicho, aunque de otra forma, lo que dijo Pedro. Yo no conozco a ese hombre. A veces como cristianos, por las presiones y por las situaciones que se nos presentan, decimos, no, yo no soy, o disimulamos o queremos cubrir. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y medita en lo que el Señor hoy nos ha hablado. Son tiempos increíblemente difíciles hoy en día. Y Él sigue esperando que brillemos en medio de una generación maligna y perversa. Que seamos la luz, que seamos la sal en este tiempo que estamos viviendo. Y muchas veces no es que no queramos hacerlo. Muchas veces no lo hacemos porque no hemos visto un poco más la gloria de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, el Santo. Y entonces tomamos en poco lo que Él nos dijo que hiciéramos. Pero yo oro que cambie eso en nuestras vidas, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, Santo, Santo, Santo? Reconocemos quién eres tú, Señor, el Santo de los santos. Reconocemos que toda esa impureza fue puesta sobre ti. Hoy te pedimos perdón. Te agradecemos lo que hiciste, pero te pedimos perdón porque hemos valorado en muy poco lo que representó para ti ese sacrificio. Queremos cuando menos ser como esa mujer que te valoró
en lo más que ella pueda. No queremos quedarnos igual, Señor. No queremos seguir como cristianos a medias, tibios. No. Hoy en día el mundo está urgido de cristianos que resplandezcan, que seamos la sal. Iglesias que verdaderamente honremos al Señor, no que nos gocemos nosotros para nosotros, no que busquemos lo nuestro, que busquemos lo de Él. Oh Dios, llévanos al piso, ahí reconocer que a veces te hemos defraudado. Magnífico Padre Santo, nuestro primero que veo, sobre todo lo que has creado, decidiste pensar en mí. ¿Y quién soy yo para que dirás tu vida por librarme a mí? Lo único que puedo darte es la vida que me diste a mí. Esta es mi ofrenda, Señor. Esta es mi ofrenda a ti, Dios. Mi vida te daré, pues es lo que puedo dar, porque tu vida diste por mí. Señor, te damos gracias por ese sacrificio tan grande que tú diste, por haber cargado nuestras culpas y nuestros pecados. Gracias, Señor, por ser ese sacrificio expiatorio por el cual nosotros estamos hoy aquí. Te pedimos que nos ayudes a vivir como es digno de ti, a honrarte con todo lo que somos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Nos vemos aquí.